Gracias por acompañarnos nuevamente en nuestra Cátedra de Paz. Hoy nuevamente nos acompaña nuestro gran invitado Petrit Vaquero y vamos a hablar sobre las dinámicas también de cómo llegar a una paz y de cómo fueron esos acuerdos y negociaciones derivadas de un tiempo de guerra y cómo se manejaron en el gobierno de Juan Manuel Santos con las guerrillas de las FARC. Hola, ¿Cómo Juan estás, Pablo. Petrit? Bien. Gracias de nuevo por la invitación. Chévere estar acá para, pues bueno, intentar reflexionar un poco sobre eso y pues dar una opinión aproximada de lo que puede ser. Y sí, creo que obviamente un acuerdo de paz, un proceso de paz no parte de cero, no arranca de la nada, sino que es un cúmulo de experiencias en los que los fracasos, los éxitos, las aproximaciones, los alejamientos, pues lo dejan a uno, le dejan a uno aprendizaje sobre lo que se tiene y no se tiene que hacer con respecto a determinados grupos. Además, pues cada grupo es diferente y obedece a lógicas distintas, las correlaciones de fuerzas también cambian con el tiempo y los nombres de los protagonistas también vienen siendo otros. Una cosa era, por supuesto, Colombia en 1990 o 1989 y otra cosa muy diferente Colombia en el 2010, 2014, 2016 y otra muy distinta a lo que es Colombia en la actualidad. Entonces, sí, evidentemente en Colombia siempre ha habido iniciativas de algunos sectores de la institucionalidad por hacer la paz con esos grupos alzados en armas y claro, hay diferenciaciones también en las características de ciertos grupos y eso viene incluso desde la conformación, la historia de la conformación de los estados nacionales y por supuesto de las características que tienen ciertos grupos. Aquí se habla, por ejemplo, de la posibilidad de negociar con los alzados en armas si son delincuentes políticos, es decir, si tienen la pretensión de alzarse en armas y de actuar delincuencialmente para derrumbar el régimen establecido, lo que consideran injusto. Si se trata, por ejemplo, de actores denominados delincuentes comunes que solo buscan su interés particular, hay otras maneras distintas de actuar. Eso en teoría. Y eso ha pasado históricamente en Colombia. Están los procesos de desmovilización de las guerrillas de la insurrección llanera y del sur del Tolima en los años 50. Está pues los que considero yo exitosos procesos de negociación de finales de los 80 y comienzos de los años 90 con el M-19, el Quintín Lama, el PRT. Está por supuesto todo este proceso que se dio con las Autodefensas Unidas de Colombia durante el gobierno de Álvaro Uribe, que por cierto, esta organización intentó ser considerada delincuente política para negociar políticamente y no lo consiguió, las cortes se opusieron. Y bueno, y está el proceso con las FARC-EP, que se dio con bastantes tropiezos, con muchas críticas de algunos sectores específicos, pero bueno, que finalmente se pudo firmar, incluyendo a un plebiscito en el que el no ganó por un estrecho margen, pero bueno, se firmó, y están los intentos ahora de negociar con otros grupos al margen de la ley. Lo decía en la anterior entrevista también, y es que en Colombia, sea lo que sea, se han hecho muchos tipos de negociaciones. Hay unas negociaciones y unos acuerdos que se han hecho por debajo de la mesa, normalmente con delincuentes comunes, con grupos narcotraficantes, con esmeralderos. No estoy estigmatizando al gremio, con sectores delincuenciales dentro de ese gremio que se hace pasar como tales. Y también ha habido acuerdos por encima de la mesa normalmente, como el que se hizo en el proceso de paz de La Habana entre las FARC y el Estado colombiano. A la hora de la verdad, de ese proceso de paz participaron muchos sectores de la población, incluyendo víctimas. De esos acuerdos de paz pues hubo permanente comunicación, se intentó que representantes de diferentes sectores afectados por la violencia y el conflicto en Colombia pues participaran y bueno, hubo información constante y permanente, lo cual diferenció ese proceso de otros procesos anteriores. Claro, el país era otro, había dos precedentes graves. Uno, el genocidio de la UP,
por parte de agentes estatales, en muchos casos aliados con paramilitares, y en donde había políticos, ganaderos, empresarios, narcos, bueno, muchas cosas así. Y el fracaso de los diálogos del Caguán, donde le dieron a las FARC una zona de despeje inmensa en el Caquetá. Y bueno, eso generaba desconfianza de parte y parte, pero finalmente creo yo que también la correlación de fuerzas había cambiado significativamente y que algunos miembros de las FARC entendieron que la guerra estaba perdida, que ya no se iban a poder tomar el poder. Ese era el punto al que quería llegar. Y entonces llegaron al acuerdo. Sí, en el que, ¿qué pudo haber impulsado a la guerrilla más vieja de Colombia? ¿Qué pudo haber impulsado para que llegara a un acuerdo? De pronto militarmente estaba muy debilitada, de pronto socialmente tenía un imaginario al que de pronto no podía llegar a la comunidad, al territorio. ¿Qué pudo haber llevado a esta guerrilla a sentarse y a creer en un acuerdo, en un pacto con la sociedad? Sí, para mí es una lástima que las FARC y el ELN incluso no se han acogido a esos intentos de paz que se hicieron a comienzos de los años 90, donde había realmente un genuino apoyo de la sociedad colombiana para que se pacificara el país, para que se llegaran a acuerdos políticos y la democracia se ampliara. Pues estaba todo este proceso de la Constitución del 91 y la desmovilización de varios de estos grupos, pero ya para la época en que se dio eso el país era otro. Las FARC habían tenido un crecimiento impresionante en su fuerza militar, diría yo, lo cual contrastaba con el alejamiento de muchas de sus bases sociales y políticas a sus premisas que tenían. Y bueno, eso ocurrió y pues claro, las FARC se fortalecieron, pero igualmente el Estado se fortaleció militarmente, llega el Plan Colombia, llegan muchas cosas. Las FARC se habían ya involucrado directamente en las actividades de narcotráfico. Solamente le faltó el de la exportación de cocaína al exterior. Las rutas internacionales las FARC no tenían, pero el resto estuvieron ya en todos los eslabones de la cadena y eso cambió significativamente, pero aún así el Estado los golpeó muy duro. Muchos de sus grandes nombres fueron asesinados en bombardeos además. La diferencia tecnológica ya era muy grande y creo yo que tal vez ingenuamente las FARC pensaron que tenían mucho mayor respaldo social en Colombia. Luego del periodo de Álvaro Uribe Vélez, que de todas formas fue un gobierno de talante autoritario. Entonces, sí, todo eso llevó a que las FARC se sentaran a negociar. Sabían que la guerra estaba perdida o que por lo menos no se iban a tomar el poder. Ya se habían dado cuenta de eso. Y bueno, se sentaron a negociar, pero este proceso de negociación fue distinto al de otros procesos anteriores. Por ejemplo, con el M-19 realmente lo que hubo fue una desmovilización y bueno, se dieron las cosas para la Constitución del 91 en donde el M-19 fue mayoritario, hay que recordarlo. Pero aquí se trataba también de una negociación política que no fue fácil y en donde tocaron varios temas clave con respecto a la tenencia de la tierra, con respecto a la solución de las drogas ilegalizadas, con respecto pues bueno al reconocimiento de las víctimas, bueno muchas cosas más. Y eso se dio y no fue fácil, sobre todo porque ya una importante porción del país estaba en desacuerdo, quería más guerra, quería más violencia. Hubo un discurso y una construcción de un enemigo claro para deslegitimar a la insurgencia, lo cual por supuesto no fue gratuito, muchos actos de violencia, muchas cosas tremendas, y entonces pues claro, era otro país, y se hizo un plebiscito que para mí fue una completa estupidez, y pues bueno, se perdió. Eso llevó a la renegociación de muchos de los puntos, pero finalmente bueno, se llegó al acuerdo de paz del Teatro Colón y bueno, se desmovilizó un alto número de combatientes, como 30.000 personas, y eso de todas formas hay que aplaudirlo. A pesar de lo que ha pasado después, otros se han rearmado, pero bueno, eso tristemente ha pasado históricamente en todos los procesos de negociación.
Cuando hablaba sobre el tema de que se han creado un imaginario colectivo sobre una falsa guerra, sobre una falsa desmovilización, sobre unos procesos que no se han culminado, que no se han cumplido, y nos han vendido y han creado unas verdades, ¿no? Se han creado a través de la repetición, a través de la hegemonía de los medios de comunicación, se han creado unas verdades que lo que han traído son consecuencias, como las mencionabas, del plebiscito, en el que pues, uno no podía lograr entender cómo las personas quieren llevar una continuidad de la guerra, como si no tuviéramos, Sí, como si careciéramos de una memoria histórica, de un sentimiento de pronto de patria, de derramamiento de sangre desmesurado que ha ocurrido en el país. ¿Cómo es esta experiencia de trabajar en la Comisión de la Verdad? Bueno, hay varias, lo que dices me genera muchas cosas, muchas reflexiones y claro, pasa que en Colombia tristemente hemos a veces perdido la capacidad de ponernos en los zapatos de los demás. Entonces, si nosotros estamos en la ciudad y estamos cómodos en un sillón botando corriente, pues es muy fácil decir, no, den bala, acaben con todo, no importa, esos bandidos hay que acabarlos. Y se creó de todas formas una visión unilateral de las cosas, en donde un sector político que ganó mucha influencia pretendía culpar a las FARC de absolutamente todo lo malo que pasaba en el país y negar las propias responsabilidades y la responsabilidad del Estado en la conformación del paramilitarismo, en incluso políticas económicas lesivas para la población, en políticas económicas también que solo benefician a unos sectores específicos. Bueno, muchas cosas que hay que tener en cuenta en todo eso. Entonces, sí, infortunadamente se creó como ese sentimiento de odio, de rabia y de deshumanización del enemigo. Y eso generó que, pues claro, había funcionarios que decían, no, estos son ratas humanas, esto no sé qué. Y a los soldados, que no tengo nada contra los soldados, pues los denominan héroes de la patria. E incluso pues vimos lo que pasó con lo de los falsos positivos y todas esas cosas. O sea, el nivel de degradación de la guerra llegó a un punto muy bajo o muy grande y entonces pues bueno, pasó eso. Ahora bien, yo tuve la oportunidad de trabajar en la Comisión de la Verdad en 2 equipos. Estuve en el equipo de drogas y narcotráfico, que bueno, cada rato le cambiaban el nombre, pero era como el nombre fundamental, y en el de dinámicas urbanas. Dos experiencias muy interesantes. Tuve la oportunidad de hablar con actores del conflicto relevantes que me dieron mucha información sobre muchas de las cosas y que además no han salido a la luz. A mí me sorprende porque eso no ha salido a la luz, y en donde, por ejemplo, jefes paramilitares hablaban de su cercanía con sectores del establecimiento, y no el establecimiento emergente producto del narcotráfico, sino el establecimiento tradicional, ese que todavía da lecciones de moral y dice lo que toca hacer, lo que es bueno, lo que no, y cuyos integrantes de sus familias se siguen lanzando a corporaciones públicas y la gente sigue votando por ellos. Sin embargo, yo tengo, y lo tengo que confesar, tengo un sentimiento agridulce con respecto a mi paso por la comisión, en el que aprendí mucho y el ritmo de trabajo fue agobiante realmente. Por eso también me puse a escribir de música, y el próximo libro es de música, pero esa es otra historia. Y lo que tengo que decir es que la gran dificultad que tuvimos en la Comisión de la Verdad es que todo el mundo quiere la verdad de los demás, pero no la verdad propia. Entonces, no, pues si queremos que estos confiesen sus vínculos con los paramilitares, o que digan esto, que hicieron esto, o que los guerrilleros se echen la culpa de absolutamente todos los males del país. ¿Y dónde está la verdad propia? La verdad de muchas de las personas que incluso participaron en la Comisión de la Verdad. Gente que ha estado de una forma u otra vinculada al conflicto armado. Eso es un problema fundamental. Porque tristemente sí, se firmó la paz con las FARC, pero sabemos una cosa, la guerra continuó, el conflicto continuó. Lo decía antes, hay 3 grupos armados que son, digamos, grandes, que vienen de las FARC. El ELN sigue creciendo, los grupos de herederos de los paramilitares siguen haciendo presencia y son muy grandes, de los grupos narcotraficantes también. Todo eso sigue, no se ha acabado. Y el conflicto de todas formas también se sigue librando no solo en los campos de batalla, en los campos de Colombia, sino se libra en los medios de comunicación, con medios de comunicación al servicio de intereses privados y con intereses netamente particulares
que manipulan, que dicen cosas a veces vergonzosas y que uno dice, bueno, pero ¿qué es lo que le pasa? ¿No buscan la verdad? No, no buscan la verdad, buscan un interés o que su sesgo particular con sus odios, con sus cosas terribles, pues se imponga sobre otras visiones. Y eso pasa, y en la política también. Eso no es solo una cuestión colombiana, sino es una cuestión mundial. La polarización política, lo que se da en las redes sociales, que eso es terrible, terrible. Y la polarización es muy grande, entonces la lucha continúa, el conflicto continúa. Ya el nivel de reflexión, de diálogo, de debate y de discusión es muy bajo. Uno oye a Polo Polo, lo único que hace es insultar, o María Fernanda Cabal. Y del otro lado también, a veces lo que se dice son cosas que no son para nada constructivas, que obedecen a reflexiones profundas de este país, sino no, es guerra, es conflicto, es odio, es muerte, y lo que hay es que anular al rival, al que piensa diferente, no buscar un entendimiento o un acuerdo, así sea en nuestras diferencias, sino todo lo contrario. Entonces, eso le pasó a la comisión. Yo creo, sinceramente, a pesar de la loable iniciativa, a pesar de que se lograron cosas muy chéveres, a pesar de que yo conocí actores del conflicto e investigadores prestigiosos y muy importantes, sí creo que nos quedamos corticos en los resultados. Y lo tengo que decir, eso, ¿para qué? Hay que decirlo, hay que decirlo. Y es mi reflexión sobre todo eso. Falta, es que, mejor dicho, ¿qué dijo la Comisión de la Verdad que no supiéramos? Nada. Sí, todos lo sabíamos. Y hablemos con sinceridad y con autocrítica. Yo creo que es un proceso que valió mucha plata, en el que estuvo gente muy importante y muy interesante, pero los avances con respecto a eso, y sí, la idea de reconocer a las víctimas es fundamental, de buscar la verdad es clave, pero creo que sí nos quedamos muy cortos en eso. Pero sobre todo la causa fundamental es que todo el mundo quiere la verdad de los otros, pero no la verdad propia. Y una cosa, para terminar. Yo que he entrevistado yo le hice un documental a Popeye, que estuvo en Netflix. De eso quería hablar también y fui muy cercano a él. Esta experiencia. Y bueno, sí, a ver, la cuento. Pero también hablé con jefes paramilitares importantes, con guerrilleros y con militares. Y hay una cosa que a mí me sorprende, y la tengo que decir, y es que usted hable con un sicario y con un paramilitar que son más o menos el mismo perfil, y a usted le cuentan la verdad. Y le cuentan hasta orgullosos lo que hicieron, que uno puede juzgar y cuestionar eso. Pero usted trata de hablar con un guerrillero de alto rango, una secretaría de las FARC, alguna cosa así, o intente hablar con un militar de alto rango, a ver si le reconocen muchos de los hechos que le atribuyen. Yo tuve reunión con el secretario de las FARC 2 veces, o varios nombres importantes ahí. Para que me reconocieran la participación de las FARC en el narcotráfico fue imposible. Y yo les decía, venga, entendemos que la guerra se tiene que financiar, entendemos que eso es de todas formas una imposición de Estados Unidos, es una cosa que a la hora de la verdad, pues sí es enviar un producto de alta calidad a Estados Unidos, el que lo quiera consumir, que lo consuma. Esa es mi visión. Pero ellos no entendían y le tienen mucho miedo a reconocer eso. Es lo mismo. ¿Usted cree que Mario Montoya o Rito Alejo del Río van a reconocer lo que hicieron, sus vínculos con el paramilitarismo, su papel fundamental en los falsos positivos? No lo reconocen. Así la JEP les diga, confiesen, vea, están todos los testimonios en contra de ustedes, díganlo, acéptenlo. No lo van a hacer porque el conflicto y la guerra y el honor y la ideologización de todo eso todavía está presente, y eso pasa en los altos mandos militares como pasa en los altos mandos guerrilleros, que no pasa con los paramilitares y con los sicarios. Por eso yo sí tengo muchas expectativas de lo que pueda decir, por ejemplo, Salvatore Mancuso, que ya ha dicho muchas cosas, pero todos estamos esperando que diga la verdad definitiva, y ya sabemos cuál es la verdad definitiva, pero bueno, la verdad también es mucho más amplia y mucho más compleja que la acusación a un único individuo y personaje. Sí, hay una falta de reconocimiento a la verdad, ¿no? Completamente. Es una falta de reconocimiento en los medios, inclusive del establecimiento como tal. Se sigue vendiendo una idea que es totalmente inversa a la realidad, ¿no? Es una verdad fabricada, lo repito nuevamente, que a través de la repetición ha quedado en el imaginario de todas las personas. Sí. Es complejo no poder entender cómo no aceptan estos relatos que tienen las víctimas
y no hay una aceptación sobre esa violencia. Y perdón, interrumpo ahí, qué pena interrumpir, pero sí, no se ha discutido a profundidad el papel que jugaron los medios de comunicación en la exacerbación del conflicto armado en Colombia, ¿no? Antes, los noticieros eran de las casas políticas, ¿no? Antes de la reforma, la televisión y los canales privados, cada noticiero era de una casa política, entonces los Pastrana tenían TVO y me acuerdo, el noticiero de las 7, yo no me acuerdo de quién era, bueno, era un montón de noticieros que pertenecían en muchos casos a las castas políticas tradicionales. Y después, pues, muchos de esos medios pues resultaron perteneciendo a los grupos económicos, que obviamente los grupos económicos tienen intereses particulares. Por ejemplo, pues todo esto que pasó con el grupo Aval, que les pusieron una multa por Odebrecht de 80 millones de dólares, una cosa, 80 millones de dólares, eso mejor dicho, y que además salió la noticia de que al grupo Aval le habían puesto le había tocado pagar por lavado de activos a finales de los años 80 en Estados Unidos. ¿Usted cree que El Tiempo, que es de Luis Carlos Sarmiento Angulo, publicó algo con respecto a eso? ¿O usted cree que, por ejemplo, cuando se busca ponerle impuesto a los productos azucarados que generan tantos prejuicios en la salud, ¿usted cree que RCN se va a referir a eso? No. Hace un par de días se evidenció de que ya hay también una persecución frente a eso, ¿no? Ahí estos unos conglomerados están diciendo que se está deslimitando un derecho al consumo y no que se está preservando de pronto o minimizando un riesgo frente a la salud pública. Claro, eso es lo que ocurre. Eso pasa y es terrible. Y lo mismo con las cuestiones políticas, pues evidentemente RCN tenía un sesgo antiproceso de paz y pues lo manifestó claramente, y realmente vendiendo una falsa ecuanimidad y equilibrio, y eso pues no es así, y ahora lo que está pasando con Semana me parece tremendo también. Sí, o sea, pues no, pues una revista que era prestigiosa, que era de élite y que tenía unas concepciones, digamos, pro establecimiento, pues ahora es un medio activista, es realmente la oposición al gobierno, y una posición que además lo que busca también es clics, es vistas, y eso también está pasando, que claro, que el asunto de las redes sociales e internet, que uno lo puede pensar como algo muy positivo, porque en muchos casos es muy positivo, es maravillosa la información a la que uno tiene acceso, pero también es un problema, porque en muchos casos la gente, o sea, cualquier exaltado que diga cualquier cosa extremista, vale lo mismo que lo que diga un experto sobre un tema que ha estudiado sobre el tema. Claro, el que uno puede estar de sensacionalismo que le decimos, el sensacionalismo que le decimos a través de los medios de comunicación. Claro, y entonces el like, entonces estamos enredados. Eso nos dará para otra emisión, sin duda, el papel que es tan importante de los medios de comunicación en la política colombiana, sin duda será para otra emisión. Y hace falta reflexionar sobre ese papel de los medios de comunicación en el conflicto y la guerra y la violencia en Colombia. Por último, una última pregunta, Petrit. ¿Cuál es la importancia de generar estos espacios de cátedra de paz para las generaciones, para las personas que nos escuchan hoy? ¿Cuál es esa importancia y esa necesidad que debemos de tener de conocer la historia, de conocer el proceso, pues para que todos entendamos esas dinámicas de construcción social? Bueno, dos cosas. Una, retomando, y porque de pronto estuve muy trágico en mi reflexión, pues tengo que decir que a pesar de ciertas conclusiones que he podido dar, todos estos intentos por conseguir la paz son loables, y los intentos por encontrar la verdad son loables. Lo que pasa es que nos encontramos con dificultades muy grandes para encontrar esa verdad, pero son loables y vale la pena apoyarlos. Vale la pena apoyar al Centro de Memoria Histórica, al Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, a los centros de investigación, a las universidades, a los investigadores que están trabajando seriamente por la búsqueda de la verdad y por como decía una serie animada de los años 80, más allá de lo que nos mastican, no, ver las cosas más a profundidad. Y en ese sentido también puedo decir que por supuesto es fundamental entender e impulsar las iniciativas por conocer la historia de Colombia, por conocer críticamente lo que ha pasado en este país, y por supuesto que una cátedra de paz, de construcción de paz, de reflexión sobre la paz, es algo que nos ayuda primero a entendernos, a entender de dónde venimos, en dónde estamos, para dónde vamos, y por supuesto construir básicamente la paz. La paz, no, lo decía antes, la paz no es un estado inmutable, que no cambia, sino la paz es un proceso de construcción permanente de todos los días, y no es solo el silenciamiento de los fusiles
de las pistolas o los revólveres, sino también es una manera de ser y de entender nuestro lugar en el mundo y nuestro relacionamiento con los demás, con nuestras diferencias, con nuestras distintas percepciones y formas de ser. Y eso pues es algo que necesitamos urgentemente en este país. Ojalá haya muchas más cátedras de paz y muchos más intentos por entender lo que ha sido la historia de Colombia, precisamente para que muchos de los hechos que siguen repitiendo no se vuelvan a repetir. Entonces vale la pena. Sin duda, este es el escenario perfecto para entender las dinámicas de construcción del país, para ver la necesidad y la exploración que debemos de tener como ciudadanía para llegar a una paz, para llegar a un momento histórico diferente y poder cambiar la historia del país. Muchas gracias a Petrit por esa apreciación, por ese análisis que nos ha traído hoy. Y sin duda, muchísimas gracias a ustedes que nos escuchan y nos esperamos en una próxima emisión. Cátedra de Paz es el futuro de Colombia.